¿Por qué está aumentando este tipo de cáncer en jóvenes? No solo es una impresión, sino que en los últimos años varios estudios internacionales han confirmado algo que nos preocupa tanto a los médicos como a los científicos. El cáncer de páncreas está aumentando entre adultos jóvenes. Un estudio reciente del Cedars-Sinai mostró que en mujeres menores de 55 años la incidencia está creciendo casi el doble de rápido que en hombres de la misma edad. Otro estudio publicado en la revista JAMA analizó millones de casos y encontró el mayor aumento precisamente en personas entre 15 y 34 años. Y en España, la Sociedad de Radiología Médica también ha dado la voz de alarma. Este tipo de cáncer, que antes se asociaba casi siempre a mayores de 60 años, está apareciendo cada vez más en gente joven. Ahora bien, ya sabes que yo no soy partidario de meter miedo ni de exageraciones. Es decir, aquí hay que guardar un equilibrio. Aunque esta tendencia es real, conviene recordar algo que también es importante. El riesgo absoluto sigue siendo bajo en jóvenes. Lo que preocupa no es tanto el número total, sino la velocidad con la que está creciendo. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta. Parte de ese aumento se debe también a que hoy se detectan más casos de ciertos tumores pancreáticos que antes pasaban desapercibidos. Me refiero a lo que llaman los tumores neuroendocrinos de páncreas, que a menudo se descubren en fases más tempranas y tienen mejor pronóstico que el adenocarcinoma clásico de páncreas. Así que, aunque como decía, no hay que entrar en pánico, sí que es un buen momento para hacer algo que puede cambiarlo todo, que es informarse. Y de eso va este vídeo. ¿Por qué casi nadie sospecha de cáncer de páncreas en personas jóvenes? ¿Te ha pasado alguna vez que tienes síntomas raros y te dicen que debe ser el estrés o una mala digestión? Esto le ocurre a mucha gente joven cuando empiezan los primeros síntomas de cáncer de páncreas. ¿Y por qué pasa esto? Porque durante décadas se ha considerado una enfermedad de personas mayores. Y todavía hoy no lo tienen en el radar cuando los síntomas aparecen en alguien joven, activo y sin antecedentes. Simplemente no se pasa por la cabeza. Y ahí es donde empieza el problema. El cáncer de páncreas es silencioso, es sigiloso, no suele dar señales claras. Comienza con molestias sutiles que se confunden fácilmente con algo digestivo, funcional, con algo pasajero, cosas como dolor abdominal que viene y que va, pérdida de apetito, fatiga sin motivo, síntomas que pueden parecer menores. Pero cuando varios de estos síntomas coinciden, o se prolongan más de lo normal, duran más de lo normal, o se acompañan de una sensación interna progresiva de que algo no está bien, merece la pena prestar atención. No se trata de que nos alarmemos ni de que nos volvamos locos con cualquier síntoma. Se trata de no descartar demasiado rápido. En medicina, la clave a veces y muchas veces está en escuchar o observar los patrones, no solo síntomas sueltos, porque cuanto más se retrasa el diagnóstico, menos opciones hay de solución. Y si a eso le sumamos que los jóvenes casi nadie espera que tengan estos tipos de cáncer, entonces el riesgo de llegar tarde es todavía mayor. Y la siguiente pregunta es cómo saber si un síntoma digestivo, un dolor de espalda o un cambio en tu energía puede ser algo más. Pues en el próximo bloque lo vamos a ver, cuáles son esas señales de cáncer de páncreas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que conviene conocer. ¿Cuáles son las señales de cáncer de páncreas que casi nadie reconoce? El cáncer de páncreas es como una gotera escondida detrás de una pared. No la ves directamente, pero si sabes dónde mirar, hay señales que juntas, combinadas, pueden hacerte sospechar. Y esto es lo más importante. No es un único síntoma suelto lo que suele preocupar. Lo que llama la atención es la combinación de varios cambios que no encajan en lo habitual. Es lo que hemos dicho antes, un patrón que cambia. Y vamos a verlos uno por uno. Imagínate que llevas semanas con un dolor sordo en la parte alta del abdomen, que a veces se irradia hacia la espalda como si te apretaran por dentro. No es un pinchazo fuerte, sino algo persistente, que sigue en el tiempo, que puede empeorar al tumbarte y mejora cuando te encoges en la cama, como si fuera una posición fetal. Esto ocurre porque el páncreas está justo delante de la columna vertebral. Y cuando algo crece ahí, como por ejemplo un tumor, puede presionar estructuras nerviosas cercanas. A veces este dolor se confunde con molestias musculares o con el famoso colon irritable del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Pero no es esto.
es lo otro, en este caso. Segunda señal, pérdida de peso sin explicación. Y no estoy hablando de quitarte los dulces, de comer menos, ni de hacer dieta, ni de hacer más ejercicio. Me refiero a adelgazar sin haber cambiado nada, incluso comiendo lo mismo o más. Es como si el cuerpo empezara a desconectarse del combustible. En algunos casos se añade también una sensación de saciedad precoz. Me refiero a que comes un poco y ya te sientes lleno o llena, que ya tienes suficiente con poca comida. Esto puede deberse a que el páncreas empieza a fallar y no produce bien las enzimas que digieren los alimentos. Así que, aunque comas, no aprovechas bien los nutrientes en este caso. Tercera señal, coloración amarillenta en los ojos o en la piel, lo que se llama ictericia. Puede empezar por los ojos de forma sutil y después se puede extender por el resto de la piel y a veces se acompaña de picor o picazón persistente o una orina oscura, como si fuera Coca-Cola, y heces claras muy blancas que flotan. Esto se debe a que se bloquea el conducto por donde sale la bilis. Cuarta señal, aparición repentina de diabetes en una persona que no tiene ni sobrepeso ni antecedentes. Esto es uno de los signos más sorprendentes. El tema es que el páncreas produce insulina y si hay un tumor que afecta a esta zona, puede alterar los niveles de azúcar. Y si una persona sana, delgada, empieza de pronto con diabetes o si una diabetes previa se vuelve más difícil de controlar, esto ya es un motivo para investigar, a ver qué pasa. Quinta señal, aparición de coágulos sin causa aparente. En ocasiones el cáncer de páncreas genera sustancias que aumentan la coagulación. Esto puede provocar trombosis, sobre todo en las piernas, incluso en personas jóvenes y sin factores de riesgo. Empezará con dolor, con hinchazón, enrojecimiento en una sola pierna, y esto es una pista que, aunque rara, conviene tener en cuenta si se da junto a los otros síntomas. De nuevo, no se trata de pensar en lo peor solo por un síntoma, insisto, pero si varias de estas señales se acumulan durante semanas o notas que algo no encaja con tu estado habitual, pues en este caso merece la pena hacerse una revisión, es sentido común. A veces el cuerpo no nos grita, solo nos susurra de una forma diferente. Ahora en el próximo bloque vamos a ver qué está favoreciendo este cambio, cuáles son los nuevos factores de riesgo que podrían explicar este aumento del cáncer de páncreas en personas más jóvenes de lo habitual. ¿Qué factores de riesgo están favoreciendo el cáncer de páncreas en personas jóvenes? El cuerpo humano es resistente, pero también es sensible al entorno, al contexto en el que vive. Y cuando algo cambia en muchas personas a la vez, conviene mirar más allá de la genética. El aumento del cáncer de páncreas en jóvenes no solo se explica por una causa, pero sí hay un patrón preocupante. Cada vez más personas jóvenes están desarrollando condiciones ambientales que antes solo se veían en personas mayores. En primer lugar, la obesidad abdominal. No hablamos solo de peso en la báscula, Estamos hablando de esa grasa profunda que se acumula entre los órganos, lo que no se ve por fuera, pero que genera inflamación constante. Esa inflamación la podríamos comparar como tener una hoguera encendida todo el tiempo. No causa daño inmediato, pero con el tiempo afecta a tejidos clave como por ejemplo el páncreas. En segundo lugar, la diabetes tipo 2 en personas jóvenes. Antes era típica de mayores esta diabetes tipo 2, pero hoy la vemos en adultos jóvenes e incluso en adolescentes. La relación con el cáncer de páncreas no es directa en todos los casos, pero la alteración constante de la glucosa y la insulina crea un entorno más propicio para el desarrollo de tumores. En tercer lugar, el tabaco y el alcohol. Fumar duplica el riesgo de cáncer de páncreas, aparte de otras muchas cosas. Y el alcohol, sobre todo en exceso, puede dañar el tejido pancreático y favorecer inflamaciones que con el tiempo van dejando también huella y van creando este mal ambiente en el cuerpo. El daño no suele venir de un día puntual, sino de lo que se repite una y otra vez. En cuarto lugar, la alimentación inflamatoria. Ultraprocesados, carnes procesadas. Aquí hay que ser claros. Una dieta que esté basada en productos refinados, en bollería industrial, en embutidos, en snacks, en refrescos, alimenta la inflamación crónica esta de la que estábamos hablando. No es que comer un embutido un día te vaya a causar cáncer, es que no es eso. Pero cuando eso es lo habitual, el cuerpo lo nota y al final la liamos. Es como llenar el depósito del coche con un combustible que no está hecho para él. Al principio seguirá andando, pero el motor se resiente al final. En quinto lugar, exposición a sustancias químicas. Algunos estudios han relacionado ciertos cánceres pancreáticos con el contacto prolongado con disolventes, pesticidas de algunos productos industriales.
No todo el mundo está expuesto, ni mucho menos, pero quien trabaja en entornos agrícolas, de limpieza, en industria o laboratorios, deberían tener medidas de protección adecuadas para todo este tipo de tóxicos. En sexto lugar, la genética y antecedentes familiares. Tener familiares con cáncer de páncreas, con cáncer de mama, con cáncer de ovario o con cáncer de colon puede indicar una cierta predisposición genética. Algunos casos están vinculados a algunas mutaciones en genes, que ahora no recuerdo, te los apuntaré por aquí, pero si en tu familia hay varios diagnósticos, puede ser útil hablar con tu médico sobre estudios genéticos o seguimientos específicos. Como ves, por lo que he estado comentando, no hay una sola causa, pero hay muchas piezas que encajan entre ellas. Y lo más importante es que gran parte de estos factores son modificables, excepto los genéticos. No todo se puede evitar, por supuesto, pero sí podemos mejorar el terreno, el ambiente, para que no florezca lo que no queremos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues en el siguiente bloque lo vemos. ¿Qué es lo que puedes hacer, aunque seas joven y estés sano, para reducir el riesgo de cáncer de páncreas? Bueno, y en general. ¿Qué puedes hacer para reducir el riesgo de cáncer de páncreas, incluso si te sientes bien? Muchas veces pensamos que la prevención es cosa de chequeos médicos, pero no. Empieza mucho antes. La verdadera prevención ocurre en el día a día, en lo que eliges, en lo que repites y también en lo que dejas de normalizar, como si fuera normal algo que no lo es. Por ejemplo, primero, dejar el tabaco o no empezar nunca a fumar. Es uno de los pasos más claros y evidentes que puedes dar para tu salud. Fumar daña directamente las células del páncreas en este caso, y aunque no siempre se note a corto plazo, el efecto es acumulativo. Dejarlo no solo reduce el riesgo de este cáncer, sino de muchos otros, como el de pulmón y muchas más cosas. Y nunca es tarde para dejar de fumar. Si hace falta, pide ayuda a tu médico o a tu enfermera. En segundo lugar, comer más alimentos reales. No necesitas una dieta perfecta, no necesitas complicarte la vida, pero cuanto más se parezca tu comida a lo que sale de la tierra, mejor. Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales. Y cuanto menos se parezca a lo que viene envuelto en plásticos de colores, pues también mejor. Ya digo que los ultraprocesados, los azúcares añadidos, las carnes procesadas, todo esto aumenta la inflamación del cuerpo, la hoguera interior esta que va dañando y que hemos comentado antes. Y esa inflamación silenciosa es el terreno fértil para muchas enfermedades, incluidas el cáncer y el cáncer de páncreas. En tercer lugar, mantener un peso saludable, pero sin obsesionarnos, sin volvernos locos. No se trata de tener un cuerpo de portada o de Photoshop, no es eso, se trata de cuidar el equilibrio interno. La grasa visceral, la que se acumula en el abdomen, es precisamente la más perjudicial para el páncreas. Y a menudo basta con moverse más y comer un poco mejor, sin fórmulas mágicas para que todo esto mejore. En cuarto lugar, hacer ejercicio de forma regularmente. El cuerpo está hecho para moverse y el movimiento es un antiinflamatorio natural. Eso sí que es un antiinflamatorio natural. No necesitas ir al gimnasio ni contar pasos como si fuera una competencia y volverte loco o loca, pero sí mantenerte activo. Caminar, subir escaleras, bailar, andar en bicicleta, lo que disfrutes, lo que te guste, moverte. El sedentarismo prolongado sí que es un factor de riesgo, el estar parados todo el día. El movimiento diario, en cambio, es medicina. Quinto lugar, limitar el alcohol, en especial las bebidas más fuertes y el consumo habitual. Es lo que he comentado antes. El exceso de alcohol irrita el páncreas, bueno, y aparte el hígado, favorece inflamaciones, desequilibra la digestión. Un consumo ocasional y moderado puede que no suponga un gran problema, aunque si lo dejas del todo mejor, pero cuando se convierte en rutina es algo distinto. Aquí hablamos de otra cosa. En sexto lugar, revisar tus antecedentes familiares. Si en tu familia hay varios casos de cáncer de páncreas, de mama, de ovario o de colon, coméntalo con tu médico. En algunos casos esto puede justificar un seguimiento más estrecho o pruebas genéticas, no por miedo, porque seamos miedosos, no es por eso, sino por una prevención consciente, por responsabilidad. En séptimo lugar, cuidar el equilibrio emocional. Puede que esto no aparezca en los libros de bioquímica, pero el estrés crónico, la falta de sueño, el aislamiento o la ansiedad constante también afectan físicamente. El cuerpo y la mente van de la mano y cuidarse también es aprender a poner límites, pedir ayuda, descansar cuando hace falta.
Prevenir no es vivir con miedo, es vivir con más conciencia. Es decirle a tu cuerpo, ten cuidado, te cuido antes de que me pidas auxilio. Pero si a pesar de todo aparece una señal, la pregunta es, ¿qué pruebas pueden ayudar a detectarlo antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué pruebas pueden detectar el cáncer de páncreas antes de que sea tarde? Imagínate que tienes que mirar dentro de una casa, pero solo puedes asomarte por una rendija. Así de complicado es detectar el cáncer de páncreas en etapas tempranas. No hay una prueba sencilla, rápida y universal como en otros tipos de cáncer. Pero sí que hay herramientas que pueden ser muy útiles. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando especialmente cuando hay síntomas persistentes o factores de riesgo. ¿Qué se puede utilizar en estos casos? En primer lugar, ecografía abdominal. Es como la linterna que usamos primero para empezar a mirar. No siempre ve todo, pero puede detectar masas que sean sospechosas o cambios en la estructura del páncreas. Es rápida, es accesible, pero está limitada si el tumor es pequeño o está en una mala posición. En segundo lugar, el TAC o el escáner abdominal. Aquí ya usamos algo más potente, una cámara de rayos X en 360 grados. El TAC puede mostrar el tamaño del tumor, su ubicación y si hay afectados vasos sanguíneos u otros órganos. En tercer lugar, la resonancia magnética. Sirve como complemento o alternativa al TAC, especialmente si se quiere ver con más detalle los conductos pancreáticos y biliares. Y es especialmente útil en pacientes que no pueden recibir contraste o cuando se sospecha una lesión muy específica. En cuarto lugar, la ecografía endoscópica. Esta técnica combina una endoscopia con una ecografía, pero en este caso interna. Se introduce un tubo fino por la boca hasta el estómago y desde ahí se obtiene una imagen con la ecografía que es muy precisa del páncreas. Lo mejor es que también permite tomar biopsias si se detecta algo sospechoso, porque así se mira al microscopio el trocito que has sacado con la biopsia. En quinto lugar, marcadores tumorales como el CA199. Son análisis de sangre que miden ciertas sustancias que se asocian a tumores, en este caso el cáncer de páncreas. Pero atención, aquí es importante saber que no son fiables por sí solos. A veces están elevados sin que haya cáncer. O pueden estar normales, habiendo cáncer, pero en fases tempranas. Sirven más para seguimiento que para el diagnóstico inicial. En sexto lugar, el CPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es un nombre largo, pero su utilidad es doble. Diagnóstica y terapéutica. Sirve para visualizar los conductos del páncreas y la vía biliar, pero desde dentro, y tomar muestras. Y si hace falta, colocar prótesis, lo que llaman stents, para aliviar obstrucciones que causan ictericia, es decir, abrir paso. Se usa sobre todo cuando hay síntomas como piel amarilla o picor o alteraciones en los análisis de bilirrubina. Ha aumentado la bilirrubina por una obstrucción. Entonces, utilizas esto. Y por supuesto, este tipo de diagnóstico requiere equipos multidisciplinares, con médicos digestivos, radiólogos, oncólogos, cirujanos, patólogos. La diferencia entre un abordaje generalista y uno especializado puede ser enorme, no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento y en las opciones que te pueden ofrecer. Pero bueno, esto si te lo sospechan o lo diagnostican, pues ya te irán derivando. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿hay una prueba que lo detecte todo? Pues no hay una prueba. Pero sí que hay caminos que pueden llevar a un diagnóstico más rápido, si se combinan bien las herramientas que hemos comentado. Y si no descartas algo como el cáncer de páncreas solo porque la edad del paciente es joven. Por supuesto. ¿Qué opciones de tratamiento existen hoy y qué posibilidades hay reales de curación? Cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer de páncreas, lo primero que se suele venir a la cabeza es una palabra: incurable. Y es verdad que es uno de los cánceres más desafiantes, pero también es verdad que no todos los casos son iguales. De hecho, ni siquiera estamos hablando de una sola enfermedad. Hay diferentes tipos de tumores pancreáticos. El que es más frecuente y el que suele asociarse con peor pronóstico es el adenocarcinoma de páncreas. El adenocarcinoma de páncreas es agresivo, crece deprisa y a menudo se detecta tarde, desgraciadamente. Pero también hay tumores neuroendocrinos de páncreas que son menos frecuentes, a menudo crecen más despacio y en muchos casos se detectan en fases más tempranas y tienen mejor pronóstico. Por eso es fundamental saber
qué tipo de tumor es, porque eso condicionará el tratamiento, las diferentes opciones y también el horizonte que tengas. ¿Y qué tratamientos existen hoy? Pues en primer lugar, la cirugía. Si el tumor está localizado, no ha invadido vasos importantes, pues la cirugía es la opción con más posibilidades de curación. A veces se extirpa parte del páncreas, el duodeno, la vesícula y ganglios linfáticos. Es una operación complicada, es compleja, pero en manos expertas puede cambiarlo todo. Y en los tumores neuroendocrinos, si son pequeños, la cirugía puede ser incluso curativa sin necesidad de otros tratamientos. En segundo lugar, la quimioterapia. Se utiliza para reducir el tumor antes de operar y así eliminar células residuales después o frenar su avance si no puede operarse. En los últimos años han mejorado los esquemas de quimioterapia y también la forma de manejar los efectos secundarios, que también es un problema. Hoy muchas personas pueden hacer vida bastante normal durante el tratamiento de la quimioterapia. En tercer lugar, la radioterapia y las terapias dirigidas. Algunas terapias se centran en atacar alteraciones genéticas concretas del tumor. No todos los pacientes pueden recibirlas, pero si se detecta una mutación específica, hay fármacos que pueden ayudar. En cuarto lugar, la inmunoterapia y los ensayos clínicos. La inmunoterapia aún no es estándar para todos los tipos de cáncer de páncreas, pero es un campo en expansión. Y cada año hay más ensayos clínicos que están disponibles para pacientes que cumplen ciertos criterios. Preguntar por todas estas opciones puede abrir puertas a tratamientos de última generación, o sea que es interesante informarse de esto. En quinto lugar, tratamientos paliativos integrales. Aquí no se trata de rendirse, se trata de aliviar el dolor, mejorar la digestión, mantener la energía, cuidar el estado emocional. Porque el tratar, no siempre es curar, pero siempre es acompañar a la persona. Hablar de cáncer nunca es fácil, pero hay algo que es más difícil todavía: el no hablar de ello cuando hace falta. Por eso te agradezco que hayas llegado hasta aquí, porque informarte o compartir este contenido o simplemente prestarle atención a lo que antes habrías ignorado puede marcar una gran diferencia. Si crees que este vídeo puede ayudar a alguna persona más, compártelo, porque a veces una simple información puede salvar una vida, que es algo que estaremos de acuerdo en que es muy importante. Y si este vídeo te ha parecido útil, aquí hay otro que te dejo también, que creo que te puede interesar, que es sobre el cáncer de colon. Es uno de los más frecuentes, pero también uno de los que se pueden prevenir, más prevenibles. Gracias por cuidarte, por cuidar de los tuyos y por formar parte de esta comunidad que valora la información con rigor y con corazón. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.